buenas noches, mi nombre es Sandra Luz Irigoyen y en esta emisión de Denuncia Ciudadana trataremos el tema de violencia sexual, cuyas manifestaciones abarcan desde el acoso callejero hasta la violación. Y se trata de uno de los tipos de violencia más comunes no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Nuestro estado se encuentra en los primeros 10 lugares en la tasa de abuso y violencia sexual, además de ser uno en donde se encuentra más normalizada, ya sea en la pareja e incluso en el abuso a menores de edad. Para conocer más sobre las diferentes manifestaciones de la violencia sexual, el contexto yucateco y las causas que han provocado las altas tasas en el estado, entrevistamos a la maestra Nancy Walker Olvera, integrante de la organización Mujeres en Red y COCAI AC. Por violencia sexual, a mí me gustaría empezar primero con qué estamos entendiendo por violencia, ¿no? Y en esto, en el área de las mujeres, a la sociedad como que nos cuesta trabajo poder asumir que cuando hablamos de violencia y violencia de género, violencia de pareja, va mucho más allá de cuando las abuelas te dicen, hija, no escogiste bien a la pareja. Cuando hablamos de violencia, hablamos de un delito, finalmente. En Yucatán tenemos que el Estado asume en papel la ley de una vida libre de violencia para las mujeres en el 2008. Esta careció de reglamento, de maneras de poderla implementar, y es hasta el año pasado cuando se proponen unas reformas y bueno, se está ahorita en la construcción de ver de qué manera se van a aplicar y aparte se quieren meter también, aprovechando el cambio, otro tipo de demandas. En el 2008 hago yo la referencia porque es cuando se empieza a describir y a tipificar lo que significa la violencia en este marco de la vida de las mujeres. Porque antes por violencia nada más a lo mejor pensábamos en la violencia emocional o en la violencia psicológica o en la violencia física, sexual. Sin embargo, desde entonces se empieza a poner sobre la mesa y a visibilizar que hay un contexto social que encarna una infinidad de violencias, de matices, de maneras de expresar, de maneras de ejercer el poder. Y que cuando no se puede ejercer en cualquiera de los ámbitos, entonces, bueno, uno desgraciadamente recurre a ya manifestaciones violentas para poder seguir ejerciendo ese control. Por ejemplo, cuando pensamos en derechos humanos, sí tenemos que pensar en todos los derechos para todas y para todos. Y que por cuestiones de género, de cuestiones culturales, estructuras económicas, las mujeres hemos estado relegadas de esta igualdad de oportunidades y entonces las brechas entre los géneros se hacen muy amplias. Porque estamos hablando de que por esta construcción que tenemos del género, los hombres, aunque ya hemos estado saliendo, pero todavía seguimos repitiendo que los varones están enfocados a estas expectativas para cumplir con lo socialmente esperado, que son el que puedas mantener a alguien, que sean fuertes, que saquen adelante las situaciones problemáticas y demás. Y las mujeres, que dada la vida dedicada a la reproducción, sea una vida privada y demás. Hace 45 años que el movimiento feminista se ha colocado en un posicionamiento para poder visibilizar que las mujeres tenemos derecho al trabajo y por lo tanto a una igualdad en salarios, que tenemos derecho a la educación y por lo tanto que las familias no nada más debieran de pensar en mandar a la escuela o de financiar educación para los varones, sino también para las mujeres. Debería de pensar, el número de hijos se ha reducido del siglo pasado a este significativamente, lo cual hace que las mujeres tengamos otro tipo de espacios que no se reduzcan simplemente a la casa y demás. El movimiento feminista en Yucatán, con gran significado y con gran valía, porque en Yucatán, en 1916, es el estado donde se da el primer Congreso Feminista de México y de América Latina.
en 1916, en este 2016 cumplimos un siglo. Desde entonces, las mujeres, que eran alrededor de 700 mujeres, se reunieron en el Peón Contreras, la mayoría maestras, y abogaban por, en pocas palabras, no ser propiedad de los padres, varones, y de sus maridos, de tener oportunidades educativas. Pedían el derecho al voto, que hasta el 53 fue reconocido. Pedían tener igualdad de condiciones laborales, ¿sí? Hoy, por algunas de estas cosas, seguimos todavía peleando. Hasta hace poco, ya introduciéndonos en la violencia, que yo les comentaba, tenemos violencia física, tenemos violencia psicológica, tenemos violencia económica, ya también tipificada, y de ahí brincamos a las violencias sociales, violencias, por ejemplo, comunitarias, educativas, laborales, todo lo que encarna el hostigamiento, el acoso, ¿no? En fin, entonces, las mujeres, conforme vamos, digamos, caminando y abriendo pues esa brecha o talando ese monte para poder incursionar en otros ámbitos, entonces sí se destapa. Y una de las formas en que se expresa la violencia y que tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con tu espacio vital, que es el cuerpo, está la violencia sexual, ¿sí? En términos muy generales, podríamos definir que el acoso o el hostigamiento es cuando la persona se siente incómoda con las palabras, los tocamientos, las actitudes de alguien, sobre todo en los ámbitos laborales y educativos, comunitarios, que represente un nivel superior en el organigrama, que es entonces cuando tiene poder, ¿sí?, de control, porque tu beca está condicionada, tu plaza está condicionada, tu salario está condicionado, tus prestaciones están condicionadas, etc. De hecho, se ve que es una de las principales causas por qué las mujeres abandonan, ¿sí?, espacios como maquilas, como en el sector educativo, desde los maestros hacia las alumnas, en los espacios, por ejemplo, de salud, ¿sí?, donde por las guardias o por ciertas dinámicas laborales, digamos que se llegue a prestar. Cuando se habla de una relación de adultos y con permisos y con acuerdos, no hay problema. El problema es cuando hay alguien que tiene un poder y entonces te restringe. En Yucatán ocupamos uno de los primeros lugares en violencia sexual. De hecho, por ejemplo, no fue gratuito que un grupo de académicas y de activistas el año pasado solicitaran la alerta de violencia de género. Esta alerta se solicita al gobierno a partir de una petición que se hizo en términos federales a CONAVIM para decirle al Estado, tienes una deuda histórica con las mujeres, pero en especial vamos a hacer hincapié en la violencia física. Ocupa Yucatán el 7º lugar en violencia física, en violencia sexual y en violencia feminicida, ¿sí? Se manda un informe desde el gobierno federal, dice, bueno, parece que hay elementos como para solicitar la alerta, se ponen a trabajar y de hecho el gobierno en esos 6 meses, a partir de octubre y termina en marzo, debe de cumplir, o cuando menos a eso se comprometió, a cumplir 10 recomendaciones que le hacen desde el gobierno federal, que abarcan cuestiones de salud, cuestiones de tener información, capacitación a la gente que atiende las problemáticas de salud, fiscalía, PGR, ministerios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. La violencia sexual surge muchas veces en manifestaciones de consecuencias de diversos actos culturales y sociales. Podemos encontrar muestras de ellas en espacios familiares, laborales e incluso académicos. Nuestro estado tiene una larga historia de abuso sexual, principalmente a mujeres y menores de edad,
Conocer un poco más sobre los antecedentes históricos nos permite comprender por qué continúa siendo uno de los principales problemas sociales en nuestra entidad. Por ello, continuamos con nuestra entrevista a la maestra Nancy Walker para conocer esta parte de nuestra historia, así como las acciones que se han llevado a cabo para erradicar este tipo de violencia. ¿Sí? La violencia, por ejemplo, física, emocional, sexual, económica, dicen los especialistas, es de las violencias más democráticas, porque tienen que ver con todas las clases sociales. No tiene que ver la cantidad de recursos que tengas, sino tiene que ver esa construcción que tenemos de el género masculino o femenino y de las expectativas. Entonces, por ejemplo, de repente creemos en estos estereotipos donde las gentes de escasos recursos o de escasas oportunidades educativas, laborales, están en un estado de mayor vulnerabilidad. No. Por cada mujer que tenga muchos recursos económicos, hay 2 o 3 que regulares y hay 7, 6, 5 que muy pocos. Dadas estas condiciones, todas están en un estado de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando las personas, las mujeres en este caso, dan el paso para poder decir, hasta aquí llegué porque como estoy tan golpeada, tengo que ir a un espacio de salud pública, ¿sí? O hasta aquí llegué porque hace tanto tiempo que no me pasan la pensión y entonces tengo que recurrir a instancias ya de autoridades, con servidores públicos, y cuando se llegan allá vemos que también son víctimas de una violencia institucional por no poder ser atendidas sus demandas, ¿sí? Aquí en este contexto, las personas, el funcionariado, se queja, y me imagino que con razón dada la carga de trabajo que tendrá, en que van las mujeres, ponen su denuncia y que luego van y la quitan. Si solamente agarramos este hecho fuera de contexto, pues sí, dices, bueno, ya te tomamos la denuncia, ya te tomamos, pero hay que tomar en cuenta que esa mujer que llega, probablemente a la hora de poner la denuncia y de que su pareja sea recluida, ella regresa a un ámbito familiar, muy probablemente vive en casa de la suegra, la que le abre la puerta a la suegra y le pregunta que de dónde viene, ¿sí? Y ella le dice, bueno, ¿qué crees, suegra? Pues vengo acabo de mandar a su hijo. Entonces, mi hijo, qué barbaridad, cómo te atreves, él dedicado, ¿no? A ti. Aguanta, aguanta, y luego vienen los hijos, porque por supuesto ella es la villana de la película, y finalmente se le corta el subsidio. Las mujeres en esta violencia económica somos dueñas de ni el 10% de las propiedades que existen. En Yucatán, por ejemplo, no existe la figura de ser ejidataria, tal cual la conciben los varones. Entonces, los terrenos, el ejido, lo que se tenga, ¿sí? Los créditos para conseguir casas en una clase media baja, media alta, apenas se están dando, porque cuando las mujeres entramos a esta área laboral, finalmente no gozamos de las prestaciones que gozaban los maridos, puesto que si tienes marido, pues tu marido es el que debe sacar el seguro social y por lo tanto el crédito de Infonavit y por lo tanto las propiedades siguen en manos de los varones. Entonces, no nada más es eso, sino es ese contexto de violencia que las mujeres, a la hora de no haber tenido oportunidades educativas o laborales, siguen en esta dependencia económica, en donde no nada más están ellas, están los hijos. De hecho, muchas dicen, yo voy a tomar la decisión ya cuando no tenga que levantar, ¿no? O mantener a los hijos. Entonces, bueno, en eso. Y en eso, la apropiación del cuerpo en esta violencia sexual es ya tocar la intimidad y lo que está en ti. Hay prácticas, por ejemplo, a la hora de los pleitos, en donde frente a la falta de otro tipo de recursos relacionales, entonces una manera de rápido decir aquí no ha pasado nada, perdón, es pedirle a la mujer que tenga relaciones sexuales, o las prácticas que hay de que como tengo esta deuda con mi amigo, entonces hay que cumplirla, o hija, tenemos esta deuda con este señor y entonces te vas a lavar, a planchar y
hacer lo que este señor quiere, ¿sí? Una de las cosas que vemos con alerta es el abuso y el hostigamiento, por ejemplo, callejero. Es increíble la cantidad de manifestaciones que en torno a eso suceden. No se escapa al grupo de jóvenes, por ejemplo, universitarios, que si tú les preguntas, en promedio casi la mitad de los salones están diciendo que en ese mes fueron hostigadas o escaneadas con la vista o tocadas, sobre todo en espacios que son públicos y donde el anonimato es como que este espacio donde pareciera los varones se dan permiso para decir, tocar, mirar, ¿sí? En el transporte público empieza uno a ver ya también con alarma el de que hay varones que se masturban públicamente, ¿sí? Que empiezan a tocar a las mujeres y una vez más es la mujer la que se tiene que bajar de la combi o del camión a la hora de que los choferes ni siquiera tienen un manual de procedimientos o están, cuando menos han puesto sobre la mesa el cómo actuar en este tipo de situaciones, ¿no? Es sabido que también en viajes largos, ¿no? Que se va uno a Campeche, Quintana Roo, México, el señor que te tocó al lado empieza a tocarte y a tratar de abusar de ti y sin embargo otra vez la que acaba sentada al lado del chofer es la mujer. La mujer es la que se tiene que salir de su casa a la hora de que es víctima, la mujer es la que tiene que correr, en fin. Yo sí creo que las cosas están cambiando y que hay organizaciones ahorita, por ejemplo, de jóvenes que están preocupadas y ocupadas en la temática, donde creo que las mujeres no sabíamos reaccionar en cuanto a esos miramientos o esos tocamientos. Ahora parece que ya se está reaccionando, pero volvemos otra vez a este principio de decir, ¿qué te hace sentir que tú eres dueño de mi cuerpo? Sí, que mi cuerpo es lo más mío que yo tengo, ¿no? Es este órgano, dicen que, bueno, la piel, el órgano sexual más grande que tenemos, sí. Y entonces, bueno, ¿qué hace que las demás personas, en este caso los varones, sientan que tienen el permiso para irrumpir verbal y físicamente? Con ella me siento segura. Gracias al apoyo de organismos como el Instituto Municipal de la Mujer, se promueve y fortalece la equidad de género, disminuyendo la brecha de desigualdad en todo el municipio, generando más oportunidades para nosotras. Con acciones como esta, ella y yo avanzamos juntos. Segundo informe de resultados, Mauricio Vila. Residencial Gran Santa Fe, el nuevo paraíso de Mérida. Más que una casa, un extraordinario lugar para vivir. La experiencia única que proporciona sus bellísimos jardines, amplias avenidas y la seguridad de un entorno agradable y tranquilo. Residencial Gran Santa Fe, el nuevo paraíso de Mérida. Yo tengo entendido que aquí en el estado sí está reconocido incluso la violación sexual dentro del matrimonio. Creo que son pocas las que proceden. Y que hay, es muy, eso de la justicia pronta y expedita, hijo, se calcula, por ejemplo, que en las violaciones sexuales son muy pocas las mujeres que llegan a esa parte de denunciar por todo lo que implica, ¿no? Es volver a contar, ser auscultada por el médico legalista, etcétera. Entonces es mucho el camino por el que tienen que pasar y es larguísimo el proceso para que finalmente caiga. Ahora, cuando no se denuncia, ni siquiera hay la posibilidad de que pueda haber una sentencia, ¿sí? Y entonces la impunidad es a todo lo que da, ¿sí? Mientras no siga habiendo consecuencias en eso, estábamos muy lejos de poder cambiar estos patrones. Empieza a haber consecuencias, por ejemplo, en esto del acoso callejero, donde, bueno, uno puede llamar a la policía, ¿no? Hace una llamada de atención y entonces la seguridad interviene.
pero los otros procesos son muy largos, son pocas las personas que denuncian esta violencia sexual, ya digamos de abuso sexual. No se diga el abuso sexual a menores, por ejemplo, que es una de las situaciones lacerantes muy altos, ¿sí? Tanto en niños como en niñas. Pero toda la implicación de ser la pareja, en más del 90% de los casos es una persona conocida, ¿sí? Entonces, todo lo que eso llega a implicar, volvemos a lo mismo, las dependencias económicas, el control social, digo que son cosas sumamente complejas, pero donde volvemos a dejar al final es este derecho que debería ser superior, porque se trata de un niño y de una niña, frente pues a salvaguardar no sé qué de las familias, ¿sí? En realidad, esta dinámica de justificar, ¿sí?, lo injustificable, que es una manera también de proteger probablemente lo que creen las mujeres que todavía habría que proteger. Yo sí creo que mientras no le apuntalemos a que todos y todas tengamos nuestros derechos verdaderamente respetados, cumplidos, promocionados, es un ciclo vicioso que la falta de economía, de recursos económicos te lleva a la falta de oportunidades educativas, que te lleva a eso, a la falta de oportunidades laborales, y que en ese ciclo todo lo que lo rodea finalmente, ¿qué? ¿Sí? O sea, en el interior del Estado y en la misma ciudad, el funcionariado encargado, hoy por hoy, a propósito de la alerta, se están capacitando, pero tendríamos que tener, o sea, no nada más se trata de una capacitación de acá, sino de una sensibilidad de acá, porque quienes han tenido la experiencia de haber sido victimarias y víctimas de un ejercicio de violencia saben de lo que se trata, ¿sí? No así quienes podrían ver ese tipo de denuncias o de violencias como cualquier otra, ¿no? Pues yo, por ejemplo, el sí tener una exigencia frente a las autoridades y el funcionariado encargado de eso, tanto en el Poder Judicial o en los ministerios, PRODEMEF, etcétera. Necesitamos nada más de una capacitación, sino de una altísima profesionalización de lo que tenemos. Por ejemplo, en términos gubernamentales, creo que estamos saturados de palabras y de la falta de compromiso y responsabilidad que implica para las autoridades poner a alguien por compadrazgo o porque se le debe dentro del partido. Y entonces tenemos a funcionarios y funcionarias como responsables de dependencias que no tienen la capacidad, porque no están capacitados para ese tipo de situaciones, ¿sí? Eso uno. Dos, que las mujeres, por ejemplo, somos bandera de campañas y a la hora del ejercicio de los recursos no vamos a la par, ¿no? O sea, bailan, cantan contigo, hablan de su mamá, de las hermanas, de las hijas que tienen, y a la hora de pasar del discurso al recurso, quedan en una deuda bárbara. Entonces, por una parte, sí, como ciudadanía, pues estar muy al pendiente de quiénes están quedando en puestos claves y de exigir un mínimo de perfil profesional para los cargos que tienen que ver con este ejercicio de derecho, ¿no? Por otra parte, que la ciudadanía, bueno, sigamos persistiendo en exigir, asumiendo que son derechos, que no te los otorgan, que son mis derechos y que las autoridades los tienen secuestrados, ¿sí? Número 3, al funcionariado, sí, la sensibilidad de poder atender. Y 4, hay organizaciones y hay dependencias públicas, por ejemplo, que están haciendo su chamba. El Instituto Municipal de la Mujer tiene un programa donde incluso tienen una casa de refugio para mujeres víctimas de violencia, siempre llena, que entonces dices, bueno, ¿cómo es que tenemos que tener una casa de refugio? El Instituto de la Mujer en términos municipales, y hay una asociación, APIS, que también tiene otro refugio, los dos saturados, de mujeres que tienen que abandonar a la familia en la casa y que se van allá en calidad de verdad de salvaguardar, cero comunicación, la gente no podemos saber dónde están esas casas ubicadas, se dejan de ir a la escuela, o sea, prácticamente tienes que desaparecer para salvaguardar tu vida. De eso estamos hablando, ¿sí?
Estamos hablando de que, bueno, el escudo Yucatán tiene el número 911, también en términos estatales, para poder llamar en caso de alguna emergencia y demás. Tengo entendido, el sector salud se está capacitando en la norma 046 para atender los casos, por ejemplo, de violación sexual, de cumplir con dar la atención médica que se necesita para poder cumplir en términos legales con lo mínimo que se puede hacer con las mujeres víctimas de violencia. Entonces, bueno, ahí se va. El instituto también tienen tanto el IPM en términos estatales como municipales, tienen asesoría jurídica, tienen asesoría psicológica y yo espero que en algunos años podamos ver que ese tipo de servicios ya no están porque ya no son necesarios. Pero por lo pronto vemos que cada vez crece la demanda y que las mujeres pareciera que en nuestro estado estamos más seguras en las calles que en nuestras casas, ¿no? Yucatán tiene uno de los índices menos violentos en términos de seguridad pública, pero el 7º lugar en violencia dentro de tu casa. Así, pues a lo mejor pensarse como mujeres merecedoras, como todas las personas, de derechos. Y de derechos todos, educativos, laborales, económicos y demás. Creo que fortalecernos porque el machismo no tiene nada más que ver con los varones. O sea, el machismo es una cultura que a las mujeres nos ha despojado pues de la posibilidad de empoderarnos y de creernos capaces de ejercer todos los derechos que también tenemos. Tras varios años de trabajo en favor de erradicar este tipo de violencia sexual, aún queda mucho por hacer. Aunque existen políticas públicas enfocadas en el tema, la aplicación de las mismas, así como las leyes en la materia, aún no son tan efectivas como realmente se requiere en nuestra entidad. Además, hace falta concientizar a la población sobre que existen este tipo de violencia y brindar las herramientas para identificarla y, sobre todo, crear programas de apoyo para nuestras víctimas. Mi nombre es Sandra Luz Irigoyen y esta fue una emisión más de Denuncia Ciudadana. Muy buenas noches.